iglesia, hermanos, y vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios 5, hermanos. Vamos a leer en los versículos 22 al 27. Ya si usted encontró ahí el pasaje, pues póngase de pie, hermano, y vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 5 de Efesios y el versículo 22. 5:22 dice la palabra de Dios así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, asimismo también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a dejar ahí entonces la lectura, hermanos, y vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas la enseñanza de esta tarde. Bendice pues a mis hermanos. En nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Que pueden sentarse, hermanos. Es que bendición, hermanos. La iglesia del Señor es una bendición poder ser parte de nuestra iglesia. Hoy en día mucha gente ya no quiere venir a la iglesia. Usted los invita a la iglesia y no quieren venir. Prefieren irse a pasear, prefieren irse a quedar en casa. Incluso a los cristianos ya no quieren venir a la iglesia. Cristianos, después de la pandemia, hermano, muchos cristianos decidieron quedarse en casa, ¿verdad? Se quedaron en casa. Ahorita con los medios que hay, el YouTube, escuchan sus predicadores favoritos y bueno, ya piensan de que mientras escuchen predicación está bien, ¿verdad? Pero la verdad, eso no está bien. Definitivamente está bien escuchar predicación, está bien estar ahí leyendo tu Biblia en casa, orando en casa, pero eso no es todo lo que Dios quiere que hagamos. Amén, hermanos. Si así fuera, bueno, algunos dicen, bueno, Dios está en todas partes. Oh, sí, eso es cierto. Dios está en todas partes. Pero Dios dejó una iglesia. Y Dios dejó la iglesia con un propósito. Dios, es más, en el tiempo de el libro de Hebreos, se nos recuerda que los cristianos estaban bajo presión y muchos de ellos estaban alejándose del Señor, estaban dejando de congregarse porque habían problemas, persecución en sus vidas. Y es por eso, hermanos, que el autor de Hebreos y Dios, el Espíritu Santo, aparece ahí en Hebreos 10, 24 y 25, donde nos dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice. Entonces, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces vemos ahí, hermanos, que Dios quiere que la iglesia se congregue. Dios quiere que la iglesia se congregue, hermanos. Amén. A veces pensamos que, mira, es triste, pero las cosas en lugar de ir mejorando va decayendo. En el principio, si vemos a la iglesia, hermano, dice que se reunían todos los días. En el Nuevo Testamento, si usted lee Hechos, en el capítulo 2, va a encontrar, hermanos, que la iglesia estaba reuniendo todos los días. Todos los días se reunía la iglesia. Y entonces, hermanos, pero después, bueno, ya a través de los años, pues está la escuela dominical, y algunos tienen escuela dominical, otros ya no tienen escuela dominical. ¿Sabe usted? Hay iglesias, estoy hablando de iglesias bautistas, independientes fundamentales, todavía están conservadoras, ya no tienen escuela dominical, quitaron la escuela dominical, ¿okay? Eso fue lo primero, ¿okay? No creen en la escuela dominical, no hacen escuela dominical, nada más hacen un servicio, ¿okay? Luego, pues ya no tienen en la tarde también a las 6, entonces nada más tienen un servicio en la semana. No hay escuela dominical y no hay servicio en la tarde. Bueno, ¿es bíblico que debemos de tener 3 servicios? Pues la Biblia no dice algo así, pero también no nos hace daño. Amén, hermanos. La Biblia dice que ese día le pertenece al Señor, y si ese día le pertenece al Señor, pues todos los días le pertenecen al Señor. Dice, no, pero el domingo es el día que debemos de estar en casa, en la iglesia, y además hay que aprovechar. Amén, hermanos. Pero es triste, pero
Así está sucediendo ahora últimamente, ¿verdad? Ya iglesias no tienen servicio ni en la tarde. Entonces, ¿por qué será? Bueno, probablemente porque ya se cansaron y se desanimaron de creyentes que pues no asisten al servicio de la tarde. Y también no vienen a la escuela dominical. Lo cierto, hermanos, es que necesitamos la iglesia. Dios dejó la iglesia con un propósito. Amén. Gracias a Dios, hermanos, pues tenemos iglesia. Yo estoy agradecido con Dios por la Iglesia Bautista de Sacramento, que Dios me permitió hace 22 años iniciarla, allá en el corredor de mi casa, ahí en la salita. Tengo algunas fotos ahí todavía, y la verdad es que una historia larga, pero estoy agradecido con Dios porque me ha permitido pastorear la misma iglesia por esos 22 años y ver y pasar por tantas dificultades, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Y si algo yo tengo es que amo a mi iglesia, hermanos. Yo amo a mi iglesia de una manera tremenda. El Señor ha sido bueno, y de eso creo que quiero predicar el día de hoy. ¿Por qué amo a mi iglesia yo? ¿Por qué amo a mi iglesia? ¿Y por qué usted debería de amar a su iglesia también? ¿Amén? Hay algunas verdades aquí que quiero compartir con ustedes antes de ir a almorzar. Primero, hermanos, así de sencillo, así el mensaje va a ser sencillo, pero es algo que la Biblia lo dice. Debemos de amar la iglesia, hermanos. Debemos de amar la iglesia de Dios. En primer lugar, porque Cristo la ama. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo, en el pasaje que leímos, en el versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, hablando del matrimonio. Pero el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el versículo nos dice, hermanos, que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hermanos, y esa es una de las razones por qué yo amo a la iglesia. Porque cada creyente deberíamos de amar la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo la amó. Porque Cristo la ama y Cristo la sigue amando. Amén. Dice la Biblia que Él se entregó por ella. A veces no nos queremos entregar nosotros, hermanos. No queremos entregar nuestro tiempo a la iglesia. No queremos entregar nuestras fuerzas a la iglesia. No queremos entregar nuestras finanzas a la iglesia. No, ni el 10% queremos entregarlo al Señor, ¿verdad? En la iglesia. Cuando el Señor dice que Él dio todo por la iglesia. Él dio todo por nosotros, hermanos. Cuanto más nosotros, si realmente decidimos o decimos amar la iglesia, debemos entregarnos por el Señor, hermanos, y servirle en la iglesia. Amén, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que Dios dio literalmente su vida por ella, hermanos. Ahí en Hechos 28:20 nos dice la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo les está diciendo a los pastores que pastoreaban esas diferentes iglesias, les llama y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, hablando de la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto, dice, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, hermanos. La iglesia, hermano, la iglesia ha sido ganada con la sangre del Señor Jesucristo, hermano. Él derramó su sangre, esa sangre santa, esa sangre perfecta. Él la derramó, hermanos, para comprar la iglesia, hermanos. ¿Y por qué? Porque Él amó a su iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, si Él ama a la iglesia y Él sigue amando a la iglesia, también nosotros deberíamos o debemos de amar la iglesia del Señor. Oh, hermanos, su gran amor. Es por su gran amor que Él vino al mundo y dio su vida por la iglesia. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dijo el Señor. Y la palabra de Dios en San Juan 3:16. En San Juan 10:10-11 dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, nosotros la iglesia somos sus ovejas y el Señor dio su vida
por las ovejas, hermano. ¿Por qué? Porque Él ama a la iglesia, hermano. Él ama a su iglesia. Y como nosotros somos miembros de la iglesia, debemos de amar la iglesia del Señor, hermanos. Nunca te vayas de la iglesia. Nunca te alejes de la iglesia. Mantente siempre en la iglesia. Ama a tu iglesia. Amén. ¿Por qué amo a mi iglesia? Número 1, hermanos, porque Cristo la ama. Número 2, hermanos, porque Cristo es la cabeza, dice la Biblia, la cabeza de la iglesia. En el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermano, hay muchas organizaciones en el mundo donde un hombre es la cabeza. Pero en la iglesia, hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y hermanos, nosotros somos su cuerpo. Y Él dice que es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Hermano, así es que nosotros estamos en la iglesia y donde Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Es el líder de la iglesia. No es el Papa, no es otro líder, hermano, en particular. No, la iglesia es Cristo la cabeza. Amén. Y es por eso nosotros debemos de someternos a la autoridad y al señorío del Señor Jesucristo, hermano. La vez pasada predicó el pastor Galván un mensaje sobre el señorío de Cristo, hermanos. Y como decía él, hermanos, debemos de ser nosotros a someternos bajo su señorío del Señor. Que Él sea nuestro Señor y Salvador. No solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Amén, hermanos. Que cada miembro de la iglesia, que cada miembro de su iglesia pueda reconocer eso y que pueda decir, oh, tú eres mi Señor. Como el apóstol Pablo lo entendió bien. El apóstol Pablo, hermanos, cuando el Señor primero lo iba persiguiendo a los discípulos, iba persiguiendo a los creyentes a Damasco, pero cuando el Señor se le apareció a Pablo, hermano, cuando el Señor le dijo, hey, ¿qué Pablo, qué andas haciendo? Y lo tiró del caballo y a Pablo allá tirado todo lleno de tierra, le dijo el Señor. Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Pablo está reconociendo el señorío de Cristo. Le está diciendo, ve a la iglesia en Damasco y ahí se te va a decir lo que debes de hacer, Pablo. Y Pablo desde ese día, hermanos, se convirtió al Señor, se convirtió a ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ahora ve a Jesucristo ya no como su enemigo, sino como su Señor, como su Salvador y su Señor, y sirvió toda su vida al Señor Jesucristo, hermanos. Oh, hermanos, ¿por qué amo a la iglesia? Porque Él es la cabeza. ¿Por qué debemos de amar la iglesia? Porque Él es la cabeza, hermanos. La iglesia debe seguir la verdad y crecer en Cristo, hermanos, porque Él es la cabeza. Hermano, dice la palabra de Dios en Efesios 4:15. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermanos. La iglesia va creciendo, hermanos, en la verdad, y en amor, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cristo, hermanos, es el merecedor. Nos dice Colosenses, ahí el apóstol Pablo le escribe a los creyentes que como cabeza, como líder, los cristianos debían de darle el primer lugar al Señor Jesucristo. Dice ahí en Colosenses 1:17 y 18, hermanos, dice, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, hablando de la iglesia, que es la iglesia, dice, el que es el principio, Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. En otras palabras, el que se levantó primero de los muertos, hermano. Después de Él vendrán otros. Pero porque Él se levantó primero, porque Él murió por la iglesia y porque Él es el primero de levantarse de la iglesia, hermanos, para que en todo, dice, tenga la preeminencia. Hermanos, Él debe ser primero para la iglesia.
porque Él es su cabeza. Hermano, Él es el líder, Él es el que está en control de la iglesia. Por eso nosotros los cristianos debemos siempre darle el primer lugar a Él. Amén, hermanos. Y cada vez que venimos a la iglesia le estamos dando el primer lugar a Él. Hermano, si algún hermano, algún miembro de la iglesia bautista de Sacramento aquí, que es parte del cuerpo de Cristo, hoy decidió no venir a la iglesia, mire, tenga cualquier razón o excusa o cualquier cosa, hermano, déjeme decirle, para ese creyente, Cristo no fue primero en su vida. Y cada vez que usted no viene a la iglesia, hermano, si usted se queda por enfermedad de gravedad, está bien, pues porque fue al doctor o está en el hospital o no se puede mover, está enfermo en cama, no puede venir, está bien. Pero si se quedó y decidió voluntariamente no venir a la iglesia y en lugar de venir a congregarse se fue a lavar, se fue a pasear, se fue a la pulga, se fue al mall, se fue a comprar el mandado, dice, se fue a hacer otra cosa, significa que Cristo no es primero en su vida. Amén, hermanos. No te estás sometiendo bajo la cabeza de Cristo, que es la iglesia. No te estás sometiendo sobre la autoridad de Cristo, la cabeza de la iglesia, hermanos. Es que, hermano, yo amo a la iglesia porque Él es la cabeza. Yo amo a la iglesia, hermanos, porque Él es el dueño de la iglesia. Amén, hermanos. Oh, gloria a Dios, hermano. La iglesia no es dueña del pastor, no es dueña de una organización, no es dueño la iglesia no le pertenece a alguna convención, no le pertenece a alguna jerarquía. No, la iglesia, hermano, le pertenece a Dios. Dice la Biblia, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Para que si tardo, le dice el apóstol Pablo, le está escribiendo al joven predicador Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y luego dice, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice, hey, te escribo, dice, porque si me tardo, quiero que tú sepas cómo te debes de conducir. Quiero que tú sepas cómo debes de ser en la iglesia. Quiero que tú sepas que no andes haciendo cosas incorrectas en la iglesia. Quiero que tú sepas que seas un testimonio en la iglesia. Quiero que tú sepas que tú te comportes correctamente en la iglesia, porque la iglesia, hermanos, es del Dios viviente, hermano. Oh, hermanos, la iglesia es del Señor. Gloria a Dios por eso. Por eso yo amo a la iglesia, porque le pertenece al Señor, hermano. Gloria a Dios por eso. Oh, hermanos, y tenemos que tener cuidado cuando nos referimos y decimos palabras como esa iglesia. Ya no voy a ir a esa iglesia. Esa iglesia. Como desprecio a la iglesia. No, esa no es esa iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Y cuidado, no nos metamos con las cosas que son del Señor. Amén, hermanos. Tenemos que considerar las cosas que decimos o cómo nos conducimos en la iglesia. Debemos de ser respetuosos con la iglesia. Debemos de orar por la iglesia. Debemos de velar por el crecimiento de la iglesia. Debemos de apoyar y edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque es del Señor, hermanos. La iglesia es del Señor. Y si es del Señor y yo amo algo que es del Señor y con mi amor, hermano, lo demuestro con hechos, hermanos. Oh, no sabes, hermano, Dios está en los cielos y Dios ve algo especial en su iglesia. Es cierto, no es perfecta, hermano. La iglesia no es perfecta. La iglesia un día será perfecta totalmente cuando estemos en el cielo y ya no tengamos este cuerpo pecaminoso. Entonces va a ser perfecta. Pero ahorita, hermano, la iglesia la componen de hermanos lavados con la sangre de Jesucristo, pero aún todavía con muchos errores, con muchos pecados, con muchas cosas que estamos batallando. Y hermanos, pero Dios
ve del cielo y ve a la iglesia como algo especial, hermano, porque es su pueblo, hermano, porque la ganó con su preciosa sangre, hermano, y por eso debemos de amar la iglesia. Y por eso han pasado 22 años, hermano, y he decidido amar la iglesia, hermano, y servir en la iglesia, y gastar mi energía en la iglesia, y invertir en la iglesia, y en todo, hermano, hasta que el Señor decida qué haga con mi vida. Pero mi deseo es seguir amando a la iglesia, hermanos, y eso debería ser el deseo de cada uno de nosotros, hermano. ¿Por qué amo a la iglesia? Porque la iglesia, hermanos, es del Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios, otros pasajes, como dice que Él ganó la iglesia con su propia sangre, por eso le pertenece. Dice primera de Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es una sangre preciosa, hermanos, porque no tiene pecado, porque no está contaminada. Es una sangre santa, es una sangre divina la que Él derramó, hermanos, para comprar su iglesia. Una sangre, hermano, preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, sin pecado, hermano. Él derramó su sangre para comprar la iglesia. Oh, gloria a Dios, hermano. Por eso la iglesia le pertenece al Señor. Yo amo a la iglesia porque, hermano, soy miembro del cuerpo de Cristo. Por eso he decidido amar la iglesia. Y hermano, usted también es miembro del cuerpo de Cristo, y por eso debe de amar la iglesia. Hermano, vea usted que dice aquí en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 y versículos 28. Vea usted que dice el versículo 28, hermano. Pues si usted está ahí alguna vez que está ahí, diga amén. Así también dice, los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ok, como a su mismo cuerpo. ¿Cuánto amas tu cuerpo, hermano? Amén, mucho, amén. Sí, amén. Lo amamos con todo, hermano, amén. Y dice la Biblia que así debemos de amar a nuestras esposas. ¿Y sabe cuál es uno de los principales pecados por los cuales hombres pierden su matrimonio? El egoísmo. Egoísmo. Nada más yo quiero ser satisfecho. Yo quiero que tú hagas por mí esto. Yo quiero que tú me hagas feliz. Yo quiero que hagas todo esto. Yo conocí un matrimonio, hermano, que esa fue yo deduje que esa había sido la principal razón por la cual su matrimonio fue destruido. Egoísta. Un hombre tan egoísta, hermano. Y yo creo que eso está sucediendo en montones de matrimonios egoístas. El matrimonio que va a tener éxito es aquel que siempre se va a preocupar, amar a su esposa porque es su cuerpo. Dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Mira, hermano, o sea que el marido que no ama a su esposa, pues se odia completamente a sí mismo, está diciendo el Señor. Si tú no amas, si no tratas bien a tu esposa, pues no te estás tratando tú mismo a ti. Por eso yo tampoco comparto con esposos que hablan mal de sus esposas. Porque cuando el esposo está hablando mal de su esposa, está hablando de él mismo. Amén, hermano. De él mismo, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, hermano. Y dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Así es que si tú te amas mucho, pues más vale que amas a tu esposa con todo. Amén. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén, hermanos. Entonces, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y hermanos, aquí vemos entonces que como miembros debemos de amarnos unos a otros. Por eso debemos de amarnos unos a otros. Y cuando estamos hablando en contra de la iglesia, nosotros estamos hablando de nosotros mismos. Amén. Y usted dice, ahí en la iglesia ahí donde voy, es una iglesia que no se ve, no hay ánimo. Pues estás desanimado tú también. No es una iglesia ganadora de almas, pues no vienes a ganar almas. No es cualquier cosa, hermano. Tú inclúyete tú también. Amén, hermano, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. Dice la Biblia, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En Efesios 4:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, hermanos, somos miembros de la familia de Dios. La iglesia, hermanos, somos miembros de la familia. Gloria a Dios, hermanos. Yo por eso amo a la iglesia. Además, el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Debemos de orar unos por otros. Amén. A veces no entiendo, hermano, cuando de repente algún hermano se va enojado con la iglesia. Ya no voy a ir a esa iglesia y se va enojado. Y uno me pregunta, ¿será salvo aquella persona? Porque si realmente somos salvos, hermanos, tenemos que entender quién es la iglesia, de quién es la iglesia y quién soy yo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Y si yo me enojo, me voy por cualquier razón molesto de una iglesia, hermanos, yo mismo me estoy diciendo que en realidad no entiendo, soy ignorante de lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que aprender esas cosas, hermanos. No hay iglesia perfecta. Donde quiera que usted vaya no la va a encontrar. No hay una perfecta. Pero déjeme decirle, la iglesia es del Señor. Y debemos aprender a amarla, hermanos. Amarla. Yo amo a la iglesia, hermanos, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque en la iglesia puedo crecer en mi vida espiritual a través de la palabra de Dios. Para eso Dios dejó la iglesia. Hermanos, en Efesios 4:11 el Señor dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya veíamos en la escuela dominical, hermanos, que Efesios nos dice que debemos de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles, está hablando del Nuevo Testamento, y nosotros como iglesia somos edificados sobre esas verdades del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Dónde se enseñan? En la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para crecer, para aprender más, para ser animados. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Dios dejó a los apóstoles, Dios dejó a los profetas, y también Dios dejó a los evangelistas. El otro día conocimos a un evangelista, ¿verdad? Y algunos se enojaron porque les dio bien duro el evangelista dice, ay, este hombre cómo habla así, ¿verdad? Le predicó que la mujer no debería trabajar, ¿verdad?, afuera, y algunas se enojaron. Se enojaron porque les digo la verdad. Bueno, pues es bíblico, hermano, ¿verdad? Hermano, no tenemos que enojarnos con el varón, tenemos que enojarnos con quién nos enojamos entonces. Pues si nos vamos a enojar con alguien, hay que enojarnos con Dios, porque Dios lo puso ahí en la Biblia, ¿no? Amén. No hay aménes, por eso les digo, no están de acuerdo. Amén.
pero es Biblia, ¿verdad? Entonces, pero si algunos se enojaron porque pues vino y dio duro, y al rato lo traemos otra vez, ¿verdad? Quién sabe cuándo va, pero bueno, traeremos otros también, evangelistas, para que ustedes conozcan, pero sí los hay, la Biblia los menciona ahí. Y luego están los pastores y los maestros, que vienen siendo los mismos. Los pastores enseñan, los maestros predican. Digo, los pastores enseñan y también predican. Pero bueno, el punto aquí es esto: ¿para qué Dios los dejó? Los puso en la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Para eso tenemos escuela dominical, para eso tenemos enseñanza bíblica. Y por cierto, hermanos, para eso tenemos servicio en la tarde también. Entre más aprendemos, más crecemos. Tengo un anuncio para ti. Este domingo, hoy, iniciamos aprendiendo. Queremos tener un tema sobre el Apocalipsis. Usted necesita venir, aprender. ¿Quiere saber más de Apocalipsis? Las últimas cosas que estamos esperando, que aún todavía no se han cumplido. Venga, en la tarde a las 6. Vamos a estar tratando ahí hasta que terminemos ese libro. Amén, hermanos. Y la verdad, hermanos, necesitamos aprender, crecer, a perfeccionarnos, ¿verdad? ¿Para qué vamos a perfeccionarnos? Dice, para la obra del ministerio. Oh, sí, queremos perfeccionar. Tenemos conferencia de misiones. ¿Para qué? Para que seamos animados, perfeccionados, para apoyar a misiones a otras partes del mundo. Oh, sí, tenemos conferencias también y tratamos temas como el ganar almas. ¿Para qué queremos eso? Para animar a los hermanos a que vayan a ganar almas, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué tenemos conferencias de todo este tipo, hermanos? Porque queremos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén, hermanos. ¿Dónde más van a ser perfeccionadas? ¿Las personas que no vienen a la iglesia serán perfeccionadas? No. Por eso yo amo a la iglesia, porque en la iglesia puedo crecer en mi vida espiritual. A través de la palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza. Usted venga a la escuela dominical, hermanos. No nada más vengas a las 12:30. A la escuela dominical no voy, ya voy a la siguiente. Bueno, está bien, por lo menos llegaste. Pero no es todo. Te estás perdiendo de cosas que se trataron en la escuela dominical. Un pastor decía 3 para crecer: domingo por la mañana, domingo por la tarde y miércoles entre semana. Amén. 3 para crecer. Necesitamos 3, por lo menos 3 cosas. Amén. ¿Verdad? 3 servicios. Pero no, eso es mucho, pastor. Pues vas a crecer, pero vas a crecer muy lento. Y si no lees la Biblia, menos. Amén. Entonces, ¿eso qué significa? Que no vas a ser perfeccionado para edificar la obra del Señor. Amén. Queremos que aprendas a ganar almas. Queremos que aprendas a diezmar. Queremos que aprendas a apoyar a misiones. Queremos que aprendas a servir. Queremos que aprendas a alabar a Dios. Queremos que aprendas a conducirte correctamente. ¿Para qué? Para edificar la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el jefe. Él es la cabeza. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. ¿Por qué? Porque pues para eso dejó la iglesia, hermanos. Por eso yo amo a la iglesia. Antes de ser pastor, yo iba a la iglesia. Asistía a la iglesia. No me perdía la escuela dominical. No, es más, a veces manejaba hasta 45 minutos, pero iba los miércoles. Y iba a ganar almas también a esa distancia. Ahí siempre, constante. Y todos estos años así han sido. ¿Por qué? Porque yo amo a la iglesia. Y Dios me ha permitido ir creciendo poco a poco. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Por qué amo a la iglesia? Porque en la iglesia puedo presentar mis sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, como dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentar nuestros sacrificios. En el pasado se presentaban animales, se llevaban al templo allá y se los llevaban a los sacerdotes, y los sacerdotes hacían los sacrificios, muertos, holocaustos, y así era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento
Hermanos, Dios dice, ya no quiero más sacrificios muertos, quiero sacrificios vivos. Quiero tu vida, quiero tu cuerpo, quiero tus pensamientos, quiero tu ser. Tráelo, preséntalo como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto involucra servicio, esto involucra adoración a Dios, esto involucra, hermanos, honrarle con mis bienes. Esto involucra todo eso, hermanos. Pero solo en la iglesia puedo presentar sacrificio vivo, santo, agradable. Un día me quedará, si algún día yo decidiera irme de la iglesia y no asistir a ninguna iglesia, yo perdería de ese privilegio de presentar mis sacrificios a Dios. ¿Dónde? Veo una predicación muy bonita, un servicio muy bonito de mi casa, sí, lo puedo ver y disfrutarlo, pero hasta ahí nada más. No es como estar ahí involucrado en el grupo de la iglesia. Oh, hermanos, usted y yo necesitamos todo el tiempo, toda la vida necesitaremos estar en una iglesia. Hasta que el Señor llegue, hasta que Dios nos diga, ya llegué y ahora sí vamos. ¿Sabes otra cosa, hermanos? ¿Por qué amo a mi iglesia? Porque en la iglesia puedo ser parte de la gran comisión. Amén. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso lo dio a la iglesia. Y los discípulos lo enseñaron a las iglesias. Y ellos predicaron el evangelio al mundo conocido. Las iglesias predicaron. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia, hermano, que se estableció y envió los primeros misioneros al mundo, hermanos. Salió el apóstol Pablo, Bernabé y todos esos misioneros a otras partes del mundo y convirtieron una iglesia misionera grande. Hermano, ¿por qué amo a la iglesia? Porque en la iglesia puedo ser parte de esa gran comisión. Puedo ser parte de ese programa que nosotros tenemos a las 10 de la mañana los sábados para ir a dar una invitación a un pecador. Ayer tocando puertas pude hablar con un muchacho y le hablé de Cristo y fue salvo. Y a veces, hermanos, gente viene a la iglesia, gente no va a venir, pero estamos siendo parte de esa gran comisión. Los hermanos vienen y vamos a dar invitaciones y los ganamos para Cristo, pero estamos siendo parte de esa gran comisión en la iglesia. Y luego dice el Señor, ir por todo el mundo. No puedo ir a España, no puedo ir a Latinoamérica, Sudamérica, no puedo ir a otros países, pero sí puedo dar mi promesa de fe para misiones cada semana, cada mes. Y lo pongo ahí. Y la iglesia se encarga de distribuir a los misioneros. Y así estoy cumpliendo con la gran comisión. ¿Dónde lo hago? En la iglesia, hermano. No hay en otro lado, hermano. Pero si usted un día, usted decide algún día irse de la iglesia y no ir a ninguna iglesia, usted no va a poder ser parte de la gran comisión y se va a perder esa gran bendición. Amén, hermanos. Yo amo a la iglesia porque en la iglesia soy exhortado y animado a congregarme y seguir adelante. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Como les decía, hermanos, mucha gente está abandonando la iglesia. Las iglesias de aquí en los Estados Unidos están quedando vacías. Y como resultado es la iglesia, el edificio que nos dejaron allá nosotros. Se cerró, ¿por qué? Porque ya los hermanos no venían. Y edificios por todos lados, algunos edificios se cuentan de que 3 personas se reúnen en grandes auditorios. La gente dejó de creer venir a la iglesia. Las nuevas generaciones se están levantando y ya no quieren venir a la iglesia. Porque sus padres no dieron un buen ejemplo. Entonces sus hijos ya no van a seguir eso. Ya no quieren venir a la iglesia. Las iglesias se van a ir cerrando. Y déjame decirle una cosa. La Biblia sigue diciendo
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y hermano, el Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Así es que nosotros tenemos que seguir congregándonos para ser exhortados, para ser animados, a hacer su voluntad. ¿Dónde te van a decir, hermano, necesitas leer tu Biblia? Hermano, necesitas orar. Oh, hermano, necesitas hacer esto. ¿Dónde vamos a escuchar predicación? En la iglesia. En la iglesia, hermanos. Oh, yo amo mi iglesia, porque en la iglesia soy exhortado y soy animado a congregarme. Tú necesitas la iglesia. Amén. ¿Por qué Dios dejó la iglesia? Porque Dios sabía de que yo la necesito. Porque si no, entonces yo me puedo desviar. Porque soy tendencioso a hacer lo malo. Dejas de venir a la iglesia, dejas de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de hacer y te vas al mundo. Y se acabó tu cristianismo. Por eso amo a la iglesia. Porque en la iglesia soy animado, soy exhortado, no solo a seguir viniendo a la iglesia, sino a servir y ser un buen cristiano. Amén, hermanos. Y espero que usted también ame a la iglesia. Y amemos a la iglesia. Sigamos amando a la iglesia. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder seguir adelante y a darle gracias a Dios por la iglesia. Amén. No es perfecta, no lo es, porque somos los que la componemos, somos pecadores. Amén. Y lavados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Pero debemos de, a pesar de eso, aprender a amarnos unos a otros y poder seguir adelante. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la iglesia, porque usted nos ha dado una iglesia. Ayúdanos a amarla, Señor. Amar la iglesia, porque somos miembros de ella, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder servir, a poder dar nuestras energías, nuestras fuerzas, todo lo que podamos, aún nuestras finanzas, Señor, para poder soportar tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos. Si Dios te ha hablado, hermano, y quieres venir aquí al frente, puedes hacerlo. O si quieres estar ahí en tu silla y hacer de tu silla un altar, decirle, Señor, ayúdame a amar a la iglesia, ayúdame a seguir amándola por muchos años. Si tú no eres salvo, tú eres hijo de, si tú no eres salvo, no has conocido la verdad hoy, ¿por qué no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Dile a Cristo que venga a tu vida, conviértate al Señor. Amén. ¿Qué es eso, pastor? No, dile, tú lo único que tienes que reconocer que eres pecador, que la paga del pecado es muerte, que Cristo murió por ti y pagó el precio, y que tú necesitas un Salvador y recibirlo a Él. Ven, acepta a Cristo, pide al Señor que te salve, que te dé salvación. Padre, gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque usted nos ama y nos ha dado una iglesia. Ayúdanos a entender esas verdades, Señor, y vivir por ellas. Gracias por los hermanos, cada uno de ellos en particular. Ayúdanos a aceptarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, Señor, y a perdonarnos unos a otros. Padre, por favor, siga obrando en nuestras vidas. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición. Amén. Hermanos, ya llega.